Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489-122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489-122. Estamos transmitiendo nuestro culto de estudio bíblico de hoy lunes 18 de mayo del 2020 con el tema 3 pasos de fe. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches a todos quienes nos escuchan esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico de hoy lunes 18 de mayo. Es una bendición y un gozo poder estar juntos en este tiempo para poder glorificar el nombre de nuestro Dios, para exaltar su nombre, para ser instruidos a través del mensaje de su palabra en esta noche. Y es un gozo y una alegría poder compartir cada una de estas transmisiones con ustedes, mis hermanos y amigos que nos escuchan. Así que sean todos bienvenidos y dispongamos nuestro corazón para que este sea un tiempo especial para nuestro Dios. Y comenzaremos nuestro tiempo de cánticos de esta noche diciéndole a nuestro Dios: Salvador mío, como tú eres puro y santo, yo quiero vivir. Es el himno número 138 de nuestros himnarios. Entonemos juntos este hermoso himno. Salvador mío, como tú eres puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal. Mi ser entero, gloria te rinde, buscan delante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Y en estos momentos tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu compañía y tu provisión para con nosotros,
Ponemos en tus manos este tiempo para que sea un tiempo de bendición, una ofrenda de olor fragante delante de ti. Que las alabanzas, los cánticos, Señor, que el mensaje de tu palabra sea, Señor, agradable delante de tu presencia. Y asimismo, Señor, por medio de tu Hijo Cristo Jesús, te rogamos por tu ayuda y tu compañía y tu sanidad según tu voluntad a través de nuestras vidas. Gracias te damos porque solo tú eres digno de toda gloria, todo honor y toda alabanza. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y les invito a entonar para nuestro Dios un cántico de la vida cristiana, el himno 118, que titula Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Y a continuación tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Buenas noches, queridos hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí la lectura para esta noche. Damos gracias a nuestro Dios por la lectura de su palabra en esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios.
Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y a continuación, mis hermanos, les invito a entonar con gozo un hermoso himno de la vida cristiana, el himno número 8, titulado Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos, amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén,
el omnipotente, por siglos. Amén. Y en estos momentos escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema 3 pasos de fe. Escuchemos. Queridos hermanos, muy buenas noches. El tema para hoy es 3 pasos de fe. Si hay algo que debemos fortalecer en estos días es nuestra fe. Sin duda alguna, los tiempos que vivimos demandan decisiones difíciles que tomar como individuos, como familia y como iglesia. Para esto se necesita de la fe, y es por esto que en esta noche vamos a hablar acerca de 3 pasos importantes que la fe demanda de nosotros. Y esto lo vamos a hacer revisando en las Sagradas Escrituras eventos importantes y sobresalientes en la vida de grandes hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la razón de todo esto? Cuando nosotros escuchamos en las noticias que después de esto habrá recesión, que hay falta de empleo, que de pronto hay un nuevo brote de contagios y todo eso, necesitamos tener fe para tomar decisiones firmes, necesitamos aprender a tomar decisiones en el Señor. Y para esto la fe es imprescindible. Sin fe, queridos hermanos, es como navegar sin un mapa, sin una brújula, sin un GPS. Sin fe es andar al garete en esta vida, porque no tenemos certeza, porque no tenemos seguridad acerca de las cosas que debemos hacer, las decisiones que debemos tomar. Así que yo les invito en esta noche a construir estos 3 pasos de fe en nuestra vida, a fin de que nosotros podamos de una manera eficaz tomar decisiones en estos días tan difíciles que vivimos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el paso de la obediencia, el paso de la obediencia. Cuando hablamos de obediencia, estamos hablando de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de someter nuestros caminos a los caminos de Dios, de someter nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Así que en esta noche vamos a ver 2 episodios en la vida de Abraham, para empezar, donde se manifestó su fe a través de la obediencia. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 6. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 6. Abraham es conocido como el padre de la fe, y esto tiene que ver con las decisiones trascendentes que él tomó en su vida bajo la dirección de Dios. Veamos primeramente en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 6. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encinar de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Muy bien, aquí encontramos una orden que podría ser difícil tal vez de cumplir. Tiene que ver con salir de la zona de confort de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Primero, vete de tu tierra, la nación, el pueblo, el lugar físico donde él estaba arraigado, donde había echado raíces. Allí Abraham tenía amistades, seguramente negocios, y él había vivido durante 75 años de su vida en ese lugar. Me parece que es bastante tiempo para familiarizarse con las personas, con la tierra, de tal manera que se podía saber
qué cosas hacer y qué no hacer en esos terrenos. Aparte de eso, la cultura, los oficios, el idioma, todas esas cosas tienen que ver con la tierra de Abraham. En segundo lugar, dice, y de tu parentela. Bueno, esto es algo un poco más íntimo. Más allá de la tierra que a veces trae añoranzas al corazón, la parentela, primos, tíos, sobrinos, allí es donde se gesta la sociedad, empezando por la familia, los parientes. Renuncia a tus parientes, renuncia a tus allegados. Esto significaba que Abraham estaría sacando de su corazón la parentela, la familia, para empezar a los 75 años una nueva etapa en su vida. Y por último dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le da el nombre de la tierra, no le dice a dónde lo va a llevar el Señor, pero le dice que Él lo va a llevar a una tierra en sentido futuro, ¿no? Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. A estas alturas de la vida, salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de mi padre, eso suena como desarraigarse emocionalmente. Empezar de cero en un lugar donde no soy conocido, y si no soy conocido, no tengo amigos, no tengo el respeto que se genera cuando uno vive en determinado lugar por muchos años. Porque las personas llegan a conocer al individuo que reside en ese lugar, ¿no? Entonces, al renunciar a todas esas cosas, decimos que él estaba renunciando, como se dice en nuestros días, a su zona de seguridad, a su zona de confort. Un hombre de 75 años. A veces nosotros con 20 años de vivir en un lugar o 10 años de vivir en un lugar, como que nos sentimos tan confiados y seguros que no tenemos mucho ánimo de salir de ese lugar. Pero a veces es necesario. El Señor le dice a Abraham que renuncie a esa seguridad, y es impresionante la obediencia de Abraham al dejarlo todo, salir de ese lugar para ir a un lugar desconocido bajo la dirección de Dios. En el capítulo 22 de Génesis nos dice también la Escritura, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Primero, le ordena salir de la zona de seguridad donde él vivía. Tenía únicamente a su esposa, pero no tenía hijos. Dios le ha prometido en el transcurso de la historia un hijo. Dios ha cumplido y le ha dado a su hijo Isaac en su vejez. Así que esto debe llevarnos a nosotros a entender el cariño, el afecto entrañable que había desarrollado Abraham por su hijo Isaac. Ahora Dios se lo pide en holocausto, un sacrificio. Y vemos nosotros que sin ningún tipo de reclamo, Abraham avanza con su asno, con la leña y con su hijo al lugar donde Dios le ordenó. Y sigamos nosotros en la lectura de este capítulo. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo
y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque, y escuche bien, ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Así que vemos nosotros que la obediencia está ligada a la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Al llevar a su hijo allá, lo hizo con la seguridad de que Dios se proveería. No obstante, él siguió hasta el último momento la ordenanza, el mandamiento del Señor, a pesar de lo ilógico, de lo irrazonable, de lo falto de política que esto podía presumir. Digo estas cosas porque en estos días la obediencia a Dios para muchos que se dicen cristianos está ligada a que sea razonable, a que sea políticamente correcto y a que yo lo entienda. Abraham no entendía por qué. Abraham no sabía por qué. Pero hay un detalle que nos hace ver que Abraham es un hombre que confía, y como confía en Dios, cree en Dios, tiene fe en Dios, obedece. Cuando vemos nosotros aquí en la palabra del Señor, en el versículo 4 y 5, la expresión de fe de este hombre: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. La verdadera fe, queridos hermanos, produce obediencia. La fe produce obediencia. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de un paso de fe. Obedezca por fe. En el caso de Moisés, también vemos nosotros esa fe. Capítulo 4 del libro de Éxodo. La orden de Dios para con Moisés. Dice la Escritura: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Aquí vemos nosotros un detalle interesante: la obediencia de Moisés a la ordenanza del Señor. Y tal vez si nosotros no leyéramos el versículo 3, o tal vez para nosotros sería algo así como decir qué fácil le fue a Moisés obedecer. Pero cuando usted lee el capítulo 3 y los primeros versículos del capítulo 4, usted va a encontrar que por 5 ocasiones Moisés objeta la orden del Señor, no por rebeldía, no por soberbia, sino por un problema muy íntimo, muy personal: inseguridad. Y Moisés está diciendo: Señor, ¿no habrá alguien que pueda hacerlo mejor que yo? Señor, ¿no habrá alguien que tenga mejor reputación que yo? Porque a fin de cuentas, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y hay 5 objeciones que presenta Moisés, pero el capítulo 4, versículo 18, nos habla de la fe de Moisés. ¿Por qué razón? Volver a Egipto significaba volver al lugar donde debía ser juzgado por el homicidio de un egipcio. Volver a Egipto significaba volver a esos lejanos recuerdos no gratos. Volver a Egipto significaba salir de la tierra de Madián, de la tranquilidad de las ovejas, de su esposa, de sus hijitos. Volver a Egipto significaba un nuevo comienzo, tal vez no grato. Pero cuando uno tiene su confianza, su obediencia puesta en Dios, es fácil avanzar. Cuando nosotros no confiamos en Dios, no obedecemos. Cuando nosotros le creemos a Dios, por difícil que sea la circunstancia, obedecemos y avanzamos al lugar
donde quizá no nos es o no nos resulta grato, porque tal vez en ese lugar no nos quieren bien. Pero si es allí donde Dios quiere que yo vaya, pues así debo hacerlo, porque eso fue lo que le pasó a Moisés. Porque a fin de cuentas, queridos hermanos, lo que importa para agradar a Dios es la obediencia, la obediencia. Hay un relato que siempre me ha gustado del Nuevo Testamento al respecto de la obediencia que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Se trata de una parábola que siempre ha tocado mi corazón. Miren, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cuál era la diferencia? Pues que los fariseos, los hombres religiosos de Israel, no eran más que eso, hombres religiosos. La religiosidad es vacía, es hueca. La fe produce obediencia. Y por eso el Señor le dice, los publicanos y las rameras van delante de... Qué ofensivo para ellos. Pero fíjense, Dios rompe esos esquemas y paradigmas que construimos los hombres y nos muestra qué es lo valioso. Obedecer, obedecer. Si usted dice que usted le cree a Dios, obedezca. A veces en la vida hay decisiones difíciles de tomar. Decisiones que definitivamente requieren de fe. Y hay que obedecer al Señor. Hay que obedecer al Señor. Si alguien está viviendo en fornicación, deje la fornicación definitivamente. Si alguien está viviendo en mentira porque piensa que las mentiras le van a salvar, deje la mentira, porque Dios se agrada de los que le obedecen, porque eso es creer verdaderamente en Dios. En segundo lugar, el segundo paso, miren qué paso tan importante este paso de la obediencia, ¿no? Es un paso desafiante. El segundo paso es el paso de la confianza. Claro que sí, es un paso de fe, confiar. Y confiar tiene que ver con entregar nuestra seguridad en las manos de alguien que puede cuidarnos mejor que nosotros mismos. Confiar en Dios nuestros tiempos, confiar en Dios nuestro dinero, confiar en Dios nuestro futuro, confiarle a Dios todo. Yo quisiera que abramos nuestras Biblias para leer uno de los ejemplos más conocidos en cuanto a la confianza que el hombre pone en Dios como fruto de su fe, de conocer a Dios y su grandeza. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Acompáñenme por favor leyendo primeramente el versículo 32. Dice la Escritura, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, hablando de Goliat, el paladín filisteo que amenazaba los ejércitos del Señor. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Hay 2 visiones, 2 perspectivas, digámoslo así. La perspectiva espiritual y la perspectiva o visión carnal, física, material. Es lo mismo que pasaba con los 12 espías que envió Moisés a la tierra prometida. Y quisiera compartir con ustedes algo que meditaba con mi esposa en esta mañana. Ella me comentaba lo que voy a decir. Esto puso el Señor en su corazón al leer la palabra. Un detalle interesante que quiero compartirlo con ustedes en esta noche. De estos 12 espías, en estos 12 espías se dieron estos 2 aspectos, el aspecto espiritual, la visión espiritual y la visión carnal. ¿Qué es la visión carnal? Empecemos por allí. Dicen los 10 que han visto a gigantes, y era cierto, allí moraban gigantes.
que al parecer de ellos éramos como langostas. Bueno, tal vez escucharon alguna burla, algún comentario, pero esa era la visión carnal. Es la visión que se detiene en los números, en las estadísticas y termina concluyendo como aquellos 10. No se puede. Y es interesante que a pesar de que ellos estaban equivocados, estos 10 que tenían esa visión carnal, lograron que el pueblo entero dijera no se puede. Pero habían dos, Josué y Caleb. Ellos dos tenían la visión espiritual de las cosas. ¿A qué me refiero? No es algo sobrenatural, por favor, entiéndase bien. No es que recibieron alguna revelación o vieron algo. No. Sus ojos estaban puestos en Dios, en lo celestial, no en lo terrenal, en lo imposible, no en lo posible. ¿Se fijan? ¿Qué es lo imposible? Dios. Dios es el Dios de los imposibles. Ellos podrán ser muy grandes, pero si Dios nos ha traído hasta aquí, no es para regresar, así que Dios los va a entregar en nuestras manos. Es el mismo criterio de David. Saúl está por un lado con la visión carnal, y la visión carnal le dice, mira, tú no vas a poder porque tú eres muchacho. Él es un hombre con vasta experiencia en los asuntos de la guerra. Él te va a matar, Él te va a destruir y sé prudente. Y aquí es donde nosotros tenemos que hilar fino, debemos hilar fino por una razón. Hay una pequeña línea entre la prudencia y la temeridad. La prudencia nos lleva a nosotros a tomar ciertas decisiones por salvaguardarnos y hay quienes entienden temeridad por fe. Y yo creo que debemos ser prudentes, pero debemos actuar por fe. La prudencia nos lleva a nosotros a consultar con Dios. La prudencia nos lleva a nosotros a actuar sensatamente. La falta de fe nos dice no a todo, pero hay un detalle, hay que tener cuidado con la temeridad. Nos arrojamos, nos lanzamos, nos sacamos la mascarilla, ¿para qué los guantes si Dios nos protege? Y después están en el hospital. Hay que entender que no es lo mismo tener fe que ser temerarios. Y estos dos no eran temerarios, tenían una visión espiritual. Y David no era temerario, tenía una visión espiritual. Y eso lo vamos a comprobar más adelante en los versículos 42 al 47. Miren, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces no era temeridad, pues era confianza. No soy yo, es Él. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. No es temeridad, es visión espiritual, es confianza. La fe se traduce en confianza. No hay gigante que Dios no pueda entregarlo en mis manos. El gigante de la inseguridad, el gigante del miedo, el gigante de las deudas, Dios lo entregará en mis manos. Aprendamos a confiar en el Señor. Hay que confiar. ¿Y cómo se traduce la confianza en este punto, esa fe en el Señor? Bueno, pues nos dice la Escritura que David tomó las piedras que tenía en su zurrón, en su bolsita, y avanzó contra el gigante. No corrió, no huyó. Avanzó hacia el gigante. Y se cumplió lo que él había dicho. Jehová te entregará hoy en mis manos, y el Señor lo entregó en sus manos. Veamos un caso más de la confianza como sinónimo o como fruto de la fe. Confianza. Job capítulo 1. Job
Job capítulo 1. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Versículo 21 y 22. Versículos 21 y 22. Job lo ha perdido todo. Definitivamente ha pasado una tribulación impresionante. Sus hijos murieron. ¿Y estaba dentro de los planes de Dios que murieran? Sí. Dios da y Dios quita, dice Job. Y nos dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Jehová dio, Jehová quitó. Resignación, confianza, seguridad en Dios. Esto viene de Dios, yo lo recibo. Dios nos da y nos da en abundancia y a veces ni siquiera tenemos la delicadeza de decir gracias Señor por el nuevo día que nos das. Gracias por los alimentos, gracias por la salud, por la fortaleza, por los recursos. Gracias Señor por todo lo que nos das. Nos molestamos cuando Dios quita. Ahí sí hablamos con Dios, ahí sí le reclamamos a Dios, ahí alzamos nuestra voz contra Dios. ¿Por qué? Job es un ejemplo formidable de la confianza al decir, Él da, Él quita, bendito sea su nombre. Y para reforzar esto, por favor, allí mismo en el libro de Job, abra usted en el capítulo 13, versículo 13 al 15. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? ¿Está hablando acaso del suicidio? ¿Ha llegado a un límite de sufrimiento tal? Él sabe que él no está abandonado a su suerte, como se dice vulgarmente. Él no está abandonado a su suerte. No es que está en plena desgracia. Dice el versículo 15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso se llama confianza. Cuando usted cree en el Señor, usted confía. Segundo paso de fe que vamos a dar en esta noche. Vamos a confiar en el Señor. Vamos a confiar en el Señor. A propósito de esto, esta enfermedad, esta pandemia que ha azotado no solamente nuestra nación, sino el mundo entero, tiene particularidades interesantes. En algunos casos se manifiesta cortamente, dura pocos días, tal vez sin muchos estragos. Pero en otros casos, más de un mes, y uno empieza a sentir la impaciencia, y uno empieza a desesperarse, y hay pensamientos de muerte. Y uno se cuestiona, Señor, ¿dejarás que esto pase? Bueno, Job es un hombre que nos enseña a nosotros a alabar a Dios cuando Él da y cuando Él quita. Y aun cuando se tratare de la muerte, Job nos dice, si esto significara la muerte, seguiré esperando, seguiré confiando en el Señor porque Él tiene el control de lo que está pasando. No entiendo por qué, no sé para qué, pero sé que Él tiene pensamientos de paz y de prosperidad para mí y para cada uno de aquellos que tienen fe en el Señor. ¿La tiene usted? Y por último, en esta noche quiero hablar de un tercer paso de fe, y es el paso de la entrega. Miren, obediencia, confianza, entrega. Y quisiera leer con ustedes en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de Mateo, Mateo capítulo 4, los versículos 18 al 20. Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Sabe? Cuando nosotros meditamos en lo que esto significa, llegamos a conclusiones interesantes. En primer lugar, Pedro no conocía a Jesús de Nazaret. Era
tal vez su primer encuentro. Y en esa ocasión Jesús de Nazaret le lanza algo que es difícil de discernir, difícil de entender. Os haré pescadores de hombres. ¿Qué sentido puede tener eso para un hombre que había pasado su vida entre el mar, las redes y los peces? Nos dice aquí la Escritura: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues Dios había manifestado su poder y Dios, el Señor Jesucristo, con su presencia, con su palabra, hizo cielos y tierra y tiene el poder para tocar la conciencia de los hombres. Satanás no quiere que la palabra llegue a los hombres y hará todo lo posible para evitar que la palabra llegue al pensamiento y al corazón de los hombres, porque sabe muy bien que la verdad de Dios hace libre al hombre. Y esa palabra dicha por el Señor Jesús, venid a mí y os haré pescadores de hombres, cala profundamente en el pensamiento y en el corazón de Pedro, que sin pensarlo dos veces, me gusta como dice aquí la Escritura, al instante dejaron las redes y le siguieron. Qué forma tan impresionante de ver la entrega de Pedro. Consideremos esto. En primer lugar, Pedro es un hombre casado. Nos dice la Escritura que él tenía suegras, y tenía suegras porque era un hombre casado. Y si era un hombre casado, como buen judío, era probable que tuviera hijos. La pesca era su fuente de ingreso. La pesca era su forma de mantener a su hogar. Pero indiscutiblemente algo ha pasado en Pedro que ha arrestado su pensamiento y sus emociones. Sin pensarlo dos veces, este hombre deja las redes junto con su hermano para seguir a Jesús. ¿Qué cosas le ha pedido el Señor que usted deje y todavía no las ha dejado? Si usted me dice que usted cree en el Señor de todo corazón, deje todo lo que le pida. Abandone toda forma de práctica pecaminosa. Abandone todo lo que no sea agradable ante los ojos de Dios. Mentiras, chistes de doble sentido, todo aquello que a Dios no le agrada, que Dios abomina, la música de este mundo, las bebidas alcohólicas. Si Dios le ha pedido, deje eso, hágalo. Si usted cree en el Señor, entréguese sin reservas al Señor, como lo hiciera el apóstol Pedro. Veamos un caso más de entrega, una entrega irrestricta, total, en la vida de quienes creen a Dios. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, Hechos capítulo 6, en el versículo 5 se nos narra que Esteban fue nombrado como uno de los diáconos, de los primeros diáconos de la iglesia. Y nos dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, es un hombre que no tiene temor. Y en cuanto a la predicación de la verdad, a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es un hombre que se entrega sin temor aún a perder su propia vida.
nosotros vemos que hay un grupo de hombres perversos que levantan un falso testimonio contra Esteban, y a pesar de ver el testimonio espiritual sobre él, ellos insisten en acusarlo y llevarlo ante el concilio. Y cuando ustedes llegan al capítulo 7, ustedes van a ver la defensa de Esteban, que termina entre los versículos 48 en adelante. Miren, si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Un hombre que sabía que podía ser condenado a muerte por blasfemo, les llama a sus captores duros de corazón, incircuncisos de corazón, duros de cerviz, que resisten al Espíritu Santo de Dios. Y nosotros encontramos cómo termina el capítulo, versículo 56, y dijo Esteban: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pedro se entregó al Señor dejando todo el estilo de vida que tenía, su trabajo, sus ingresos, por seguir a Cristo. Esteban se entregó a la tarea de la predicación, y de tal forma que no paró de predicar y de denunciar el pecado, aun cuando esto significó su propia muerte. Qué interesante. La fe nos lleva a nosotros a entregarnos de manera genuina a la predicación de un evangelio no adulterado, como lo que escuchamos en estos días. Un evangelio puro que llama al hombre a arrepentirse de sus malos pecados, confesarlos delante de Dios, poner su fe en el Señor Jesucristo y entregarle su corazón a Dios. Pero hay un caso más, y es el caso de Pablo. Hechos capítulo 21, versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso significa entregarse al Señor. Yo estoy seguro que usted ha escuchado también esta frase: entregarse a Dios, entregarse a Cristo. Bueno, entregarse a Cristo significa lo que pasó con el apóstol Pedro: estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Entregarse a Cristo significa hacer lo que hizo Esteban: mantener la predicación pura, mantener el discurso puro, sin cambiar a favor de las circunstancias, sino siendo fiel hasta la muerte por la entrega fiel y genuina de un hombre a Dios. Y cuando Pedro dice estas palabras aquí en Hechos 21, versículo 13, podemos ver a alguien que se ha entregado por completo al Señor. Le acaban de decir al apóstol Pablo que le esperan en Jerusalén problemas, que iba a ser entregado en manos de los gentiles. Y dice el versículo 12: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y Pablo dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir por el Señor. Eso es una entrega genuina, es una entrega total. No es que una parte del corazón del apóstol Pablo le pertenecía al mundo, con sus deleites, sus placeres, no. Era todo. Él le había entregado todo su corazón al Señor. Por eso yo creo que estos son pasos de fe. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué razón decimos que la entrega es fruto de la fe? Porque en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20,
Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este paso final, la entrega, es definitivamente un paso de fe. Nos entregamos completamente a Cristo. Entonces quisiera, para terminar en esta noche, recordarles: estos 3 pasos de fe son la obediencia, así como Abraham obedeció al Señor dejando su tierra y su parentela. Así como Moisés, en medio de las dificultades, tuvo que regresar a Egipto, lo hizo obedeciendo al Señor. También el segundo paso de fe es la confianza que nosotros ponemos, así como David confió y enfrentó a Goliat. Así como Job, en medio de su desgracia, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, y aunque él me matare, en él esperaré. Y como hemos terminado en esta noche, el tercer paso de fe es la entrega. Yo quiero preguntarle algo en esta noche. Usted que me ve y escucha, ¿cree usted verdaderamente en el Señor, en Dios? Entonces, obedézcale. Confíe en Él y tome las decisiones que tenga que tomar. Pero sobre todas las cosas, entregue su corazón, su pensamiento y su vida en las manos poderosas de quien tiene poder para guardar su alma para el día del Señor. Ánimo, mis hermanos, demos estos 3 pasos de fe con toda seguridad. Obedezcamos al Señor, confiemos en el Señor y entreguémonos a Él. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche. Y para finalizar, mis hermanos, les invito a entonar juntos con gozo para nuestro Dios un hermoso cántico, el himno número 202, y digamos en esta noche: dame la fe de mi Jesús. Dame la fe de mi Jesús, la fe bendita del Señor, que al afligido da la paz, la fe que salva del temor. Fe de los santos, galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae el poder de los demonios, fe vencedor, que fieras no podrán vencer, ni dominar el opresor, que pueda hoguera soportar, premio de mártir alcanzar. Dame la fe que vencerá en todo tiempo, mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en tu divina cruz, que pueda proclamar tu amor, tu voluntad hacer, Señor. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar, que pueda al cielo escalar.
Quiero que oremos en esta noche pensando en estas tres cosas. Señor, dame fortaleza para obedecerte. Ayúdame a confiar en ti. Y digámosle al Señor, te entrego todo mi ser. ¿Lo quiere hacer? Ore conmigo. Amado Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias por podernos reunir alrededor de tu palabra. Señor, tu palabra siempre nos da lo mejor para nosotros y en estos días es importante fortalecer nuestra fe. Por esa razón, ayúdanos, Señor, cada día. Queremos obedecerte a ti, porque tu palabra nos dice que si te amamos debemos obedecerte. No puede haber amor a Dios sin obediencia a Dios. Señor bendito, también quiero rogarte que tú fortalezcas nuestros pensamientos para poder confiar en ti, que podamos llenar nuestra mente de tu preciosa palabra, Señor, y que podamos entregar todo, que no haya reservas, que no haya pequeños rincones de nuestro corazón que todavía le pertenezcan al miedo, al pecado, de tal forma que sea una entrega parcial. Queremos entregarlo todo, Señor. Te necesitamos. Ayúdanos, Señor. Y gracias por esta noche. En tus manos preciosas nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Será hasta el día miércoles a las 8 en punto de la noche, si Dios lo permite. Amén.